Son las 8 de la mañana. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. ¿Qué tal? Muy buenos días. La Comisión de Investigación del accidente de Zarreu propone reprobar a 7 exresponsables del Principado. El dictamen provisional elaborado por una comisión parlamentaria, por la comisión parlamentaria que investiga ese accidente en la mina de Zarreu, en el que, recordamos, fallecieron 5 trabajadores hace algo más de un año, considera que tuvieron responsabilidad política y personal 3 exconsejeros del Principado, un exviceconsejero y 3 altos funcionarios del Servicio de Minas. Entre los que considera responsables se encuentran los exconsejeros Enrique Fernández, actual presidente de UNOSA, Nieves Roqueñi, ahora presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, y Belarmina Fernández Díaz, quien dimitió de su cargo tras el accidente de 2025, así como el exviceconsejero de Industria, Isaac Pola. Todos ellos, según la presidenta de la comisión, Covadonga Tomé, deberían ser cesados por su responsabilidad en este accidente al no actuar de manera diligente. 7 personas que entendemos que tienen responsabilidad política directa en todo lo ocurrido en el accidente de Zarreu, en los accidentes de Zarreu, y por lo tanto, desde el dictamen solicitamos su reprobación política. El dictamen no le pide nada a Nieves Roqueñi ni a Enrique Fernández, se lo pide a quien tiene que actuar en consecuencia. Y quien tiene que actuar en consecuencia entendemos que los tienen que cesar. El Ejecutivo asturiano rechaza que se apunte directamente a cargos del Gobierno, a pesar de haberse comprometido a depurar responsabilidades si fuera necesario. Desde la parte socialista del Gobierno consideran que no hay una relación causa-efecto entre la actividad administrativa del Principado y el propio accidente, y que por lo tanto no proceden los señalamientos que recoge ese borrador del dictamen de la comisión parlamentaria que lo investiga desde casi ya hace un año. Así lo expresaba el consejero portavoz del Gobierno, Guillermo Peláez. Entendemos que con los hechos conocidos no cabe establecer señalamientos personales ni técnicos, como sí hace ese borrador o esa propuesta de informe elaborado por la presidenta de la comisión. Creemos que la responsabilidad directa, como digo, es de la empresa Blue Solving, que estaba llevando a cabo una actividad ilegal, una actividad no amparada por la Administración del Principado de Asturias. El Gobierno socialista no quiere que se utilice el dictamen como arma política, pero desde la oposición cargan contra el Ejecutivo. El presidente del PP, Álvaro Queipo, le pide a Adrián Barbón que cumpla con los compromisos y cese a los responsables. ¿Acaso no es este accidente provocado por una negligencia motivo suficiente para que haya dimisiones? Y cuanto más tarden en asumirlas, mayores serán. Enseguida les damos más detalles de todo lo que ha dado de sí este borrador de la Comisión de Investigación del accidente en la mina de Zarreu. Así comenzamos Asturias Hoy, que hacemos con Diego Fernández y con Esther Casas en la parte técnica, con Ángeles García y Elia Rivero en la locución y redacción, y quien les habla al micrófono, Paula Rodríguez. Titulares. Asturias Hoy. Nestlé anuncia 300 despidos en España que van a afectar a la planta de Sebares. Un recorte de plantilla que afectará tanto a oficinas como a fábricas de toda España. La compañía señala que la decisión obedece al aumento de los costes operativos. También hay cambios en la distribución y en los hábitos de consumo. El 6 de mayo está previsto que arranquen las negociaciones formales entre la dirección y los sindicatos. Nestlé es la primera empresa alimenticia del mundo y el año pasado rozó los 3.000 millones de ventas en España. Y Vueling está comunicando a sus clientes la cancelación de vuelos desde Asturias a París. Lo confirman agencias de viajes y dicen que la compañía está notificando por email que cancela sus conexiones hasta septiembre. Hasta ahora había habido alguna modificación de horarios, pero ya hace unos días que Vueling había quitado de sus parrillas de venta los vuelos desde Asturias. Eso sí, la compañía ofrece un vuelo alternativo por Barcelona. Y hoy, 22 de abril, es el Día Nacional de la Fibrosis Quística. Es una enfermedad crónica que afecta a diferentes órganos, especialmente al sistema respiratorio y al sistema digestivo. En España, 1 de cada 5.000 personas nace con esta enfermedad genética. En los últimos años se han producido avances muy significativos en su tratamiento, especialmente con el desarrollo de los moduladores CFTR, terapias que actúan directamente sobre la causa de la enfermedad. Nerea López, trabajadora social de la Asociación Asturiana contra la Fibrosis Quística, pide seguir avanzando en esa línea.
hay un 70% de pacientes que tienen acceso a moduladores genéticos que hacen, bueno, pues que actúan sobre el gen defectuoso de la enfermedad, que es el gen CFTR. Estos moduladores se toman en forma de pastillas y lo que hace es, pues eso, parar que la enfermedad siga avanzando. El tráfico. Bueno, pues vamos a ver cómo se circula el tráfico, cómo se circula a esta hora. Vamos a conectar con la Dirección General de Tráfico, DGT. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Arrancamos esta mañana de miércoles y a esta hora tráfico lento en la 8, en el entorno de Villaviciosa, en este caso dirección ya Gijón, al mismo tiempo que también van a encontrar ligeras complicaciones por la A66 en Coyoto, ya también en dirección a Gijón. Se complican al igual las entradas a Oviedo ya por esos puntos habituales de la AS1 en Fitoria y Villamejil, al igual que por la O14 en la zona de Abulí. En el resto de carreteras ya del Principado, por el momento prima la tranquilidad. Gracias, DGT. Ya saben, esas recomendaciones de la Dirección General de Tráfico. Ahora vamos a ver cómo se circula por las principales ciudades del Principado. Comenzamos por la capital, Oviedo. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo se circula hasta ahora? Pues hasta ahora el tráfico lento en la S2, desde Plaza de Luis Oliver, y en el resto de la ciudad buena circulación. Gracias, Oviedo. Acabamos, como siempre, en el Centro de Control de Tráfico de Avilés. Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo se circula hasta ahora? Cuéntenos. Pues el tráfico es fluido y sin retenciones. Gracias, Avilés. Continuamos. El tiempo. Bueno, información meteorológica, el tiempo que nos trae David Arango. Buenos días. Hola Paula, muy buenos días. Hoy tenemos por delante una jornada diferente a la de ayer, ya sin tormentas. Va a ser un día de muchas nubes, sin precipitaciones más allá de alguna gota que puede llegar a caer hacia la cordillera cantábrica, y un día con mucho menos calor que ayer. Las máximas de ayer pierden hoy en Asturias hasta 6 y 7 grados. No va a hacer frío, pero nos vamos a quedar ligeramente por debajo de los 25 grados en gran parte del territorio. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. 8 y 7 minutos de la mañana, el dictamen provisional de la comisión que investiga el accidente de Zarreu señala con nombres y apellidos a los que considera responsables políticos y pide su reprobación y cese. Se trata de Belarmina Díaz, Nieves Roqueñí, Enrique Fernández e Isaac Pola. Todos ellos ocuparon en el pasado puestos en la Consejería de Industria o en la Dirección General de Minas en el periodo que se está investigando, cuando sucedió ese accidente en la mina de Zarreu, en el que murieron 5 personas. Amplía la información Guiller Verdín. Se les considera responsables por haber autorizado resoluciones administrativas controvertidas, por no haber activado mecanismos de control, por mantener estructuras organizativas insuficientes o por contribuir a consolidar los proyectos de investigación complementaria. Además, el dictamen señala también al actuario de las inspecciones, Alberto Quirino Vázquez, al jefe de servicio de minas, Santiago Berjano, y al que consideran ideólogo de los PIC, el secretario general técnico Gonzalo Martín. Covadonga Tomé, presidenta de la Comisión de Investigación, confirma que este dictamen provisional es una petición directa al presidente del Principado, a Adrián Barbón, para que cese a aquellas personas que aparecen en el documento y que aún tienen cargos en la administración. 7 personas que entendemos que tienen responsabilidad política directa en todo lo ocurrido en el accidente de Zarreu, en los accidentes de Zarreu, y por lo tanto, bueno, pues desde el dictamen solicitamos su reprobación política. El dictamen no le pide nada a Nieves Roqueñi ni a Enrique Fernández, se lo pide a quien tiene que actuar en consecuencia, y quien tiene que actuar en consecuencia entendemos que los tienen que cesar. El dictamen también señala responsabilidades institucionales de la Administración del Principado y del IDEPA. Considera que hubo una cadena de decisiones administrativas deficientes, una omisión de control que derivó en un accidente. Señala, ese dictamen se pudo prevenir. El informe se llevará también a la Fiscalía para que determine si hay indicios de responsabilidades penales en todo lo ocurrido. Informa Pilar Arias de Velasco.
La comisión ha constatado que sobre la mina de Zarreu coexistían 4 autorizaciones materialmente incompatibles entre sí: el proyecto de abandono de labores, el proyecto de rehabilitación ambiental, la transmisión de derechos de Blue Solving con obligación de cierre y el PIC que habilitaba para la extracción de 60.000 toneladas de mineral, y cuestiona que este hecho no se recoja en el informe elaborado por la Inspección General de Servicios. Sí que nos llama la atención que, por ejemplo, no recoja un hecho que es fundamental, que es nuclear en todo esto, que es la absoluta incompatibilidad entre el proyecto de cierre que se firmó en 2019 y que firma Belarmina Díaz como directora general de Minas en aquel momento, y el posterior proyecto de rehabilitación y restauración de 2021. Pone el acento también el dictamen en la figura del PIC, cuya cobertura legal, recalca, está limitada al descubrimiento de nuevos recursos. Y nunca hubo la sospecha de que hubiese ningún otro recurso diferente del carbón. Luego, dar un permiso de investigación complementaria para seguir sacando carbón y ninguna otra cosa, desde luego es un subterfugio que a nosotros nos parece bastante improcedente, por no decir impresentable. Ha sido un trabajo arduo, reconoce la presidenta de la comisión, que reprocha el desorden en la documentación remitida desde la Administración. Es más bien pues un montonín de documentos, de papeles deslavazados, sin un índice, sin un orden. Tomé denuncia además que la Inspección General de Servicios contó con información que no se facilitó a la comisión y califica las conclusiones de ese organismo de aguadas y descafeinadas. Para la presidenta de la comisión, en el dictamen queda claro que la Administración falló en su labor. Además, el documento recoge recomendaciones, como por ejemplo una moratoria total de los PIC que ya asumió el Principado y la revisión de oficio de todos esos proyectos de investigación complementaria ahora vigentes. Se pide además que se reserven los presupuestos anticipos para las indemnizaciones a favor de las víctimas, tanto del accidente de 2025 como lo que ocurrió en el año 2022. También que se inicien los procedimientos sancionadores pendientes, se ordenen los expedientes administrativos y se dé traslado del dictamen al fiscal. A corto plazo solicita mejoras en los sistemas de inspección, recuperar el servicio de seguridad minera, que también ya ha anunciado el Principado, y mayor coordinación con los agentes de medio natural. Y como recomendaciones estructurales se reclama desarrollar una normativa minera propia y pedir la actualización de la estatal. Y en cuanto a las reacciones a este borrador, a este dictamen de la Comisión de Investigación sobre la mina, sobre el accidente en la mina de Zarreu del año pasado, la parte socialista del gobierno asturiano asegura que la responsabilidad recae sobre la empresa Blue Solving y no sobre cargos del Ejecutivo, a pesar de que en reiteradas ocasiones se aseguró por parte del gobierno que asumirían responsabilidades y que había incluso un compromiso de sangre para conocer toda la verdad. El Ejecutivo asturiano rechaza que se apunte directamente a cargos del Gobierno. De hecho, desde el Ejecutivo socialista consideran que no hay una relación causa-efecto entre la actividad administrativa del Principado y el accidente, que por lo tanto no proceden los señalamientos que recoge el borrador del dictamen de la comisión parlamentaria que lo investiga. Así lo cuenta Guillermo Peláez, el consejero portavoz. Entendemos que con los hechos conocidos no cabe establecer señalamientos personales ni técnicos, como sí hace ese borrador o esa propuesta de informe elaborado por la presidenta de la comisión. Creemos que la responsabilidad directa, como digo, es de la empresa Blue Solving, que estaba llevando a cabo una actividad ilegal, una actividad no amparada por la Administración del Principado de Asturias. El portavoz del Gobierno recuerda que la responsabilidad penal se está depurando en el Tribunal de Instancia de Cangas de Enlarcia, que con ese fin el Gobierno del Principado reforzó ese juzgado con más personal. Además, desde la Federación Socialista Asturiana consideran que el dictamen es una herramienta electoralista que aprovecha la oposición para hacer política. De hecho, desde la oposición, el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, cree que el presidente del Principado, Adrián Barbón, trata de negar cualquier responsabilidad. ¿Acaso no es este accidente provocado por una negligencia motivo suficiente para que haya dimisiones? Con cada nuevo informe, las responsabilidades políticas son más claras, más graves y más evidentes. Y cuanto más tarden en asumirlas, mayores serán.
Desde Foro critican que el borrador del dictamen no exija responsabilidades a Adrián Barbón por desmantelar el servicio de seguridad minera por razones económicas. Piden que el presidente del Principado ofrezca disculpas y el cese inmediato de Nieves Roqueñi y Enrique Fernández. Desde Vox creen que Barbón debería presentar su dimisión porque al fallar órganos completos de la Administración la responsabilidad es de quien los dirige. Y sobre otra mina Miura, en Ibias, los trabajadores que siguen esperando por el cobro de sus nóminas aseguran que la empresa ha solicitado el preconcurso de acreedores para evitar embargos. El propietario de la mina se comprometió a pagar a los trabajadores en una vista judicial la semana pasada. Les debe al menos el cobro de 6 nóminas a los 18 trabajadores que ya le han solicitado que los despida para poder cobrar el paro. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Vamos con otros asuntos. 8:15 de la mañana, la compañía Nestlé España anuncia un expediente de regulación de empleo que afectará al centro de producción en Asturias, en Sebares, también a los de Pontevedra, Cantabria, Cáceres y a 2 en Cataluña. Va a despedir en total a 300 trabajadores en todo el país. La compañía señala que la decisión obedece al aumento de los costes operativos, también a cambios en la distribución y en los hábitos de consumo. Además, va a aplicar sistemas de automatización y digitalización. El próximo 6 de mayo está previsto que arranquen las negociaciones formales del ERE entre la dirección y los sindicatos. En España, Nestlé tuvo el pasado año, en 2025, una cifra de negocio de casi 3.000 millones de euros impulsada por las ventas y las exportaciones. Se lo contábamos en titulares, Vueling está comunicando a sus clientes la cancelación de vuelos desde Asturias a París. Según confirman agencias de viajes, la compañía está notificando vía email que cancela sus conexiones hasta septiembre. Hasta ahora había alguna modificación de horario, pero ya hace unos días que esta compañía, que Vueling, ha quitado de sus parrillas de ventas los vuelos desde Asturias a la capital francesa. La compañía ofrece un vuelo alternativo vía Barcelona. Y el Principado rescatará el año que viene el peaje en la sombra de la AS2. Lo ha anunciado en la Junta General del Principado el consejero de Movilidad, que explica que quieren tomar el control de la autovía. Sobre la huelga de autobuses del Nalón, Alejandro Calvo ha anunciado que la consejería intervendrá, aunque sin precisar, eso sí, como nos lo cuenta Natalia Alonso. La intención del Ejecutivo es que los próximos presupuestos recojan ya el rescate del peaje en la sombra de la AS2, una autovía que en 2027 cumplirá 20 años. El objetivo del Principado, tener el control de una autovía gestionada ahora y en principio así iba a ser hasta el año 2035 por la sociedad Viastur de SACIR. Porque lo que nos permitirá, y es un objetivo en el que estamos trabajando, es tener una unidad específica de mantenimiento dentro de nuestras brigadas dedicada a las vías de alta capacidad y que los costes de nuestras infraestructuras sean costes reales, tener un control absoluto sobre nuestra red, donde las dos ahora mismo es una excepción. Visiblemente molesto se ha visto al consejero con el conflicto en los autobuses del Nalón, con unos trabajadores en huelga por falta de medidas de seguridad. Alejandro Calvo respalda las exigencias de la plantilla y anuncia que la consejería intervendrá. En el papel que nos corresponde, que es tutelar una concesión y un contrato de concesión pública, y en la relación con los trabajadores, estamos diciendo lo obvio. Es decir, que las empresas tienen que garantizar los derechos y la seguridad laboral de sus trabajadores y vamos a ejercer nuestras competencias para que así sea. La huelga en los autobuses del Nalón suma ya 18 días y se inició tras el apuñalamiento de un conductor de un servicio búho. Y desde el próximo año los chiringuitos del Playa podrán abrir un mes más y con un horario más amplio. El Principado se ha reunido con OTEA y ha anunciado que incorporará al nuevo decreto sus alegaciones. La temporada será de 5 meses, del 1 de mayo al 30 de octubre. Además, esas instalaciones en los arenales asturianos podrán abrir hasta las 12:30 de la noche entre semana y hasta la 1:30 los fines de semana y víspera de festivos. El Principado también se compromete a buscar soluciones al desmontaje durante el resto del año, algo que ya figura en la norma actual. Una reunión en la que estaba el presidente de OTEA, Javier Martínez.
Una de las cosas que más preocupaba en las playas era el desmontaje de los establecimientos cuando se acaba la temporada, y bueno, creo que se van a buscar soluciones intermedias para que no sean ni muy costosas y a la vez que puedan seguir manteniéndose con alguna medida excepcional, pues intentar regular que en esas playas se haga un uso real del uso de hostelería, no usos abusivos de otros tipos de hostelería, y que aquí nosotros también apoyaremos al gobierno y que entre todos hagamos una hostelería de calidad, ¿no? Y convocatoria por Asturias presentará junto al Partido Socialista y la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, un nuevo proyecto de ley para reformar la ley de espectáculos e impedir la entrada de menores a espectáculos taurinos. Estas tres formaciones van a retirar la propuesta actual, ya que llevan, dice, 1 año y medio parada, una demora de la que culpan al Partido Popular. Su objetivo, que el nuevo texto se tramite por lectura única y se apruebe antes de un mes. Esa es la intención de Xabel Vegas, diputado de Convocatoria por Asturias. Vamos a registrarla y vamos a llevarlo al Pleno e intentar también que se tramite por lectura única. Es la única manera que hemos tenido de sortear el filibusterismo del Partido Popular y el intento de torpedear lo que es una proposición de ley absolutamente legítima y que además, por lo que sabemos, tiene la mayoría de la Cámara. Y sobre el proceso de regularización de inmigrantes, el documento que más está costando conseguir hasta la fecha es el certificado de vulnerabilidad. Lo expiden las entidades adscritas a extranjería o los servicios sociales. En Gijón, esos servicios sociales municipales han registrado desde el pasado jueves 400 solicitudes del certificado de vulnerabilidad. Documento que se ha de pedir en la Casa Rosada o en el edificio de la antigua pescadería o en los 5 centros municipales integrados. El equipo de gobierno municipal ha adoptado medidas de refuerzo y en este caso el concejal de Servicios Sociales, Guzmán Pendas, reprocha al Gobierno de España la falta de planificación. Empezamos a llamar, porque implica una entrevista personal, empezamos a llamar solicitud por solicitud que atenderemos en ese equipamiento social del Natahoyo. Esto nos vino un poco sobrevenido sin una planificación previa. Aún así hemos respondido, hemos creado un equipo en 2 días, un equipo específico con trabajadoras sociales, con educadoras sociales, con administrativos y con equipos informáticos especialmente para esto. Por su parte, la gerente del Servicio de Empleo del Principado, Begoña López, asegura que están preparados para acoger como demandantes a esas personas inmigrantes que regularicen su situación en las próximas fechas. Oficinas listas para atenderlos y mucha formación que va a salir, bueno, que está ya en la calle y que va a salir porque estamos trabajando ya en las siguientes convocatorias, de tal manera que tengan la oportunidad de formarse y trabajar. Y el Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Estatal de Vivienda para los próximos 4 años, que triplica la inversión hasta los 7.000 millones de euros. Una de las novedades es la cofinanciación. La ministra de Vivienda, Raquel Rodríguez, detalla que el Estado aportará el 60% de los fondos del dinero y el 40% restante las comunidades autónomas. En el reparto de fondos, a Asturias le corresponden 231 millones de euros, 4 veces más que en el plan anterior. Tiene todos los datos Ángela Búrdalo. Las ayudas a la construcción podrían incrementarse por encima de los 100.000 euros si la vivienda nueva está en zona tensionada y se emplean técnicas industrializadas. El objetivo es conseguir alquileres a precios asequibles. Es subrayar que este plan blinda el carácter permanente público de estas viviendas y que garantizamos que ni un euro de esta financiación que ponemos encima de la mesa va a ir dirigida a la especulación. Hemos incorporado una cláusula que hemos llamado cláusula antifraude, porque estos recursos que son de todos, que salen del esfuerzo de todos, no pueden terminar en manos de unos pocos. Además de la construcción, el parque público también crecerá con la adquisición de vivienda a particulares por parte de las comunidades autónomas o mediante cesión. La segunda línea del plan son las subvenciones para obras de rehabilitación, tanto estructural como de accesibilidad y eficiencia energética. Y el tercer eje es el de las ayudas a los inquilinos. Los jóvenes, por ejemplo, podrán acceder a bonificaciones de hasta 300 euros mensuales. Y en Villaviciosa, el Ministerio para la Transición Ecológica ha aprobado la rectificación del deslinde de la Barquerina. Es el primer paso para que las viviendas ubicadas en ese espacio puedan legalizar su situación tras meses de conflicto. Demarcación de Costas ha remitido al Principado la resolución definitiva del expediente de la modificación de la servidumbre de protección de unos 360 metros. Y el Ayuntamiento, por su parte, asegura que va a acelerar al máximo los trámites que dependen de su propia administración. RPA, Asturias Hoy, primera edición.
Se lo avanzábamos en titulares. Hoy es 22 de abril, es el Día Nacional de la Fibrosis Quística. En este marco, la Federación Española reclama agilizar el acceso a tratamientos ya aprobados en Europa y más inversión en investigación. En España, una de cada 5.000 personas nacen con esta enfermedad genética. Además, una de cada 35 personas son portadoras sanas de la enfermedad. Nos lo cuenta, amplía Elia Rivero. La fibrosis quística es una enfermedad crónica que afecta a diferentes órganos, especialmente al sistema respiratorio y digestivo. En los últimos años se han producido avances muy significativos en su tratamiento, especialmente con el desarrollo de los moduladores, terapias que actúan directamente sobre la causa de la enfermedad y que han logrado mejorar de forma notable la calidad y esperanza de vida de muchas personas con esta patología. Nerea López, trabajadora social de la Asociación Asturiana contra la Fibrosis Quística, pide seguir avanzando en esta línea. Solamente existen tratamientos que frenan el avance de la enfermedad o paliativos para un 30% de los afectados. Digo paliativos porque a día de hoy hay un 70% de pacientes que tienen acceso a moduladores genéticos que hacen, que actúan sobre el gen defectuoso de la enfermedad, que es el gen CFTR. Estos moduladores se toman en forma de pastillas y lo que hace es, parar que la enfermedad siga avanzando. Se estima que alrededor de un 23% de las personas con fibrosis quística podrían beneficiarse de nuevos tratamientos o ampliaciones de indicación ya aprobados por la Agencia Europea de Medicamentos, pero que aún no han sido financiados en el Sistema Nacional de Salud. Ahí pone el foco la Federación Española, también en la importancia del asociacionismo en este tipo de patologías. Acompañamos en el proceso de afrontar la enfermedad y de todos los cambios que van surgiendo a lo largo de la vida de un paciente. Tenemos atención social por mi parte de la trabajadora social, con todo el tema de la gestión de recursos, discapacidad, dependencia en algunos casos. Y escuchen, el Hospital Álvarez Builla de Mieres es el primer centro asturiano que permite el acompañamiento de uno de los padres hasta la sedación en quirófano y posteriormente la reanimación de los menores. Un gesto de humanización en la cirugía de pacientes menores, como decimos, de 14 años. Lo cuenta Guiller Verdín. Se trata de una recomendación del Ministerio de Sanidad que, después de una sugerencia de una madre, se ha aplicado en el Hospital Mierense. El SESPA se plantea extenderlo al resto de hospitales de la comunidad autónoma después de esta experiencia que destacan positiva la jefa de la unidad de calidad del Álvarez Builla, Alejandra Fuello, y la anestesista Belén Costa. Esto rebaja la ansiedad tanto del niño como, por supuesto, de los padres. Y tras una reunión de trabajo aquí en el hospital entendemos que también de los médicos. Es un acto de humanización como toda la transformación que está habiendo en sanidad en general. Creo que genera confianza entre ambos equipos. Yo creo que es un plus de confianza médico-paciente, que yo creo que es importante. La Agencia Española del Medicamento ha publicado un informe sobre la homeopatía que concluye de forma categórica que no existe evidencia científica que avale su eficiencia y que sus efectos son similares al placebo. Para elaborar el estudio se analizaron 64 informes sobre la homeopatía y sus efectos publicados desde el año 2009. Así se ha podido comprobar que la mayoría de los estudios que sugieren beneficios de la homeopatía son de baja calidad metodológica, mientras que a medida que aumenta la calidad y el rigor de los ensayos clínicos, el supuesto efecto de la homeopatía disminuye hasta desaparecer. Subraya que desde el punto de vista científico los principios de la homeopatía chocan con las leyes de la física y la farmacología actual. España sigue así la tendencia que ha llevado a cabo países como Francia o el Reino Unido a eliminar la financiación de productos homeopáticos, un proceso que ya está en marcha en Alemania, mientras que Australia y Estados Unidos exigen que se advierta sobre su falta de base científica. Y Vox presentará una enmienda a la totalidad de la Ley de Infancia y Adolescencia del Principado porque la considera ideológica. La diputada Sara Álvarez Rouco dice que no están de acuerdo con la acogida de menores no acompañados y cree que trabajando con las familias y en la prevención se reduciría el número de menores tutelados.
Queremos destacar que este proyecto de ley avala que la Administración pueda intervenir en las familias. Nuestro grupo parlamentario entiende que el proyecto debe ser sometido a una revisión integral, orientada a reforzar el papel de las familias, a garantizar la neutralidad institucional, a mejorar la seguridad jurídica y a centrar la actuación pública en medidas eficaces acordes a su estabilidad presupuestaria. Y ayer se celebró la jornada de orientación del programa Joven Ocúpate, en la que han participado 230 jóvenes menores de 30 años. En el evento se desarrolló en el Palacio de Congresos de Oviedo. Los jóvenes tuvieron la oportunidad de conocer las demandas de empleo, los diferentes sectores donde se solicita más personal, más empleo y también la cualificación necesaria para acceder a todos esos empleos. Nos lo cuenta Guiller Verdín. Actualmente el desempleo en Asturias de jóvenes menores de 30 años ronda el 14%, un dato algo superior a la media nacional. Entre los sectores presentes en la jornada, el del metal. La técnico en formación de FEMetal, Claudia García, destaca que es uno de los sectores con una empleabilidad más elevada debido a las jubilaciones. Pues principalmente se están demandando soldadores, caldereros, tema también de electricidad y de innovación también, porque el sector metal tenemos que olvidarnos un poco del sector que es un trabajo de taller, sino que también es un sector que se dedica a la innovación. También la hostelería. La Escuela de Formación de OTEA asegura un 100% de inserción laboral a sus alumnos. Pablo Albesú es profesor de este centro. Luego, bueno, hay gente que luego quiere seguir en la rama, la mayoría les va gustando, les gusta el gusanillo, tanto de la cocina como servicio en sala, y sobre todo cuando ya reciben una formación base ya van con mucha más seguridad a la hora de trabajar. O las Fuerzas Armadas, que ofrecen 4.000 plazas de tropa y marinería. Antonio Trobajo es subteniente del Ejército del Aire. Con una gran diversidad de especialidades dentro de los diferentes ejércitos, con diferentes especialidades y que luego una vez dentro se forman ahí. Hay que tener un poquito de vocación, que les guste un poquito las Fuerzas Armadas y la formación corre de nuestra cuenta. La Escuela de Comercio de Gijón es escenario esta tarde de un acto público de análisis y debate en torno a la conocida como Ley Trans asturiana. Lo convocan un amplio tejido de organizaciones feministas asturianas en un momento, dicen, de especial intensidad en la conversación social y política sobre las políticas de igualdad. El acto será a las 7 de la tarde con acceso libre hasta completar aforo. Bajo el título Cometer el error que todos están corrigiendo, por qué y para qué de una ley innecesaria, el encuentro contará con la participación de dos voces de referencia en el pensamiento crítico feminista, como la filósofa Amelia Valcárcel y el psicólogo José Errasti. Un encuentro que va a abordar cuestiones clave como la finalidad de esas normativas, sus efectos en las políticas públicas de igualdad y su impacto en los derechos construidos históricamente con el movimiento feminista. Al menos así lo explica una de las portavoces participantes en el encuentro, Ana Rodríguez. La ley trans está tramitándose a marchas forzadas ante la Junta General sin debate público y con prisas. Para su elaboración se ha contado únicamente con sus promotores, quienes, al igual que el Gobierno, se han negado y se niegan a debatir públicamente con nosotras para compartir puntos de vista. Por eso queremos invitar al conjunto de la sociedad asturiana a conocer el contenido de la ley y su verdadero alcance. ¿Cuáles son las razones que nos llevan a ser críticas con este proyecto de ley? Las organizadoras de este evento señalan que el objetivo del acto no es únicamente la exposición de argumentos de expertos, sino también la apertura de un espacio de escucha y participación ciudadana. Además, pretenden aportar claridad, profundidad y herramientas de reflexión que contribuyan a un debate público más informado, dicen, y estructurado en torno a esta ley trans y sus consecuencias. 8:32 de la mañana les contamos que este martes era localizado sin vida el hombre de 73 años que se buscaba en el concejo de Cabrales. Según nos cuenta el SEPA, nos informa el SEPA, fue la Guardia Civil la que encontró el cuerpo, los restos sin vida de este montañero. Fueron sus amigos los que dieron la voz de alarma al llevar una semana sin tener noticias suyas. La última vez que le vieron fue el pasado lunes, el 13 de abril, en el aparcamiento de Arenas de Cabrales. SEPA y Guardia Civil iniciaban un dispositivo de rastreo que, como les contamos, ha culminado con la localización del cuerpo sin vida de este hombre.
Asturias es escenario desde hoy miércoles y hasta el viernes de las jornadas Patrimonio, Identidades y Territorio organizadas por la Asociación Hispania Nostra. Se trata de un evento que reúne a destacados expertos, instituciones y profesionales del sector del patrimonio cultural en Asturias. A lo largo de 3 jornadas se abordarán temas como el patrimonio inmaterial, la cultura minera y la relación entre cultura, espacio y memoria. Esta asociación, cuya finalidad es la defensa, salvaguarda y puesta en valor del patrimonio cultural español y su entorno, quiere poner de relevancia cómo el patrimonio, la cultura y el territorio comparten en Asturias una base común, que es la construcción histórica de identidad colectiva a partir de la interacción entre la sociedad y el espacio. Lo explica Bárbara Cordero, la directora general de Hispania Nostra. Que Asturias tiene un patrimonio impresionante porque se trabaja bien en patrimonio y porque nos parecía que Asturias pues reúne todos los elementos de primera categoría como para poder hacer un encuentro bonito y diferente. Un ejemplo de los bienes culturales tan significativos que tiene Asturias es la Universidad Laboral de Gijón, un edificio que van a visitar los participantes de estas jornadas el viernes. Lugares como, por ejemplo, la Universidad Laboral. No sé hasta qué punto se conoce lo que se está haciendo, lo que supuso, lo que significó, ¿no? O sea, todo tiene que ver un poco también con esa memoria, ¿no? Es que nosotros, al final, en Hispania Nostra trabajamos desde ese punto de vista, ¿no? O sea, es importantísimo recuperar todos esos espacios y que no se pierda esa memoria, ¿no? Porque al final, bueno, pues son lugares que ya no tienen el sentido que tuvieron, pero pueden tener otro, ¿no? Y entonces, bueno, nosotros siempre pensamos que la única manera de salvar patrimonio es dándole un uso y a veces que, bueno, pues se le puede volver a dar una reutilización, ¿no? La propuesta de Hispania Nostra es un patrimonio donde naturaleza e historia converjan y en donde el turismo no se convierta en un problema. Si tú atiendes ese patrimonio, es un motor de desarrollo social y económico, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que hay que intentar concebir el patrimonio como una oportunidad, ¿no? Muchas veces es como una mochila, pues puede dejar de ser una mochila para lo que digo, ¿no? Pues para convertirse en una oportunidad, en un motor de desarrollo social y económico, ¿no? No solamente porque atraiga turismo, que además, bueno, ese es otro tema que es muy difícil, ¿no? Cómo equilibrar y que el turismo tampoco, hay muchas veces que arrasa las ciudades y que al final pierde también todo el sentido y todo el valor, ¿no? Estas jornadas arrancan hoy miércoles y se van a centrar en el patrimonio inmaterial de Asturias. El jueves se centran en la cultura minera, cuyas actividades van a ser en el Pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio. Y el viernes, el día, está centrado en la cultura, con esa visita a la Universidad Laboral de Gijón. Y un último apunte. La mejor fabada del mundo se hace en la sidrería Río Astur en Gijón. Ha ganado este año el concurso gastronómico que llega a su 16ª edición. Se celebra en Villaviciosa. Las mañanas dan para mucho en La Radio es Mía. ¿Qué harías tú en Perlora? La ciudad está totalmente abandonada. Es que es lamentable porque es un paisaje increíble. ¿No se pueden destinar esas viviendas de protección oficial o para alquileres sociales, teniendo en cuenta el problema que hay de vivienda? Haría un proyecto de ciudad futura. Es una oportunidad para experimentar cómo puede funcionar todo eso. ¡Qué mejor sitio que Perlora! ¿Nos acompañas? De 11 a 2, La Radio es Mía. La radio es tuya. Todo el deporte en tiempo añadido. Todo el deporte en RPA. Hoy miércoles, por la tarde desde las 8:30, baloncesto. Alimerca Oviedo Baloncesto, Palmer Basket Mallorca Palma. Y el jueves, desde las 8:30 de la tarde, Real Oviedo Villarreal. Todo el deporte en tiempo añadido. Todo el deporte en RPA. La tarde de RPA es una tarde de información, de servicio público. Es una buena tarde. Recorre Asturias cada tarde con Alejandro Fonseca y su equipo. Un recorrido de esos que, si no fuese por él, sería imposible que podamos realizar. Pedro Menéndez, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. La actualidad de primera mano y en la mejor compañía. ¿Quieren tormentas en el mes de julio? No, nosotros lo que queremos es hacer la radio al aire libre. Eso es. Pegaditos al chiringuito. Sí. La buena tarde, de lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde, en RPA. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición.
Hoy, en vísperas del Día del Libro, nos acercamos a las librerías de la mano del presidente de la Asociación de Librerías de Asturias, Rafael Gutiérrez Testó. Muy buenos días. Yes. Hay fechas marcadas en el calendario de gran relevancia. El Día del Libro, evidentemente, es una de esas fechas importantes, ¿no?, del año para el sector editorial y para las librerías. ¿Se vende más un día como mañana, el Día del Libro? Sí, evidentemente sí. Para las librerías, pues yo lo digo siempre, es como la fiesta del pueblo, la fiesta mayor, el día grande, pues ese es en el que recibes un poco todo lo que fuiste sembrando durante el resto del año. Es un día de mucho cariño, de mucha gente que son los habituales de las librerías que te visitaron durante el año y ese día aprovechan para llevarse algún ejemplar. Es un día también muy de familia, se nota mucho, por ejemplo, por las tardes es muy diferente la gente que se acerca a la librería por la mañana a por la tarde. Bueno, por la tarde ya suelen venir las familias, es muy habitual también que vengan la unidad familiar con los niños y niñas pequeñas para que escojan su libro e ir inculcándoles, ir haciéndoles vivir. Para muchos, pues a lo mejor de las primeras veces que entran en librerías es el Día del Libro también, para muchos niños y niñas. ¿Hay compra impulsiva en el Día del Libro? Bueno, yo creo que eso nos pasa a todos, ¿no? Claro, eso... a mí me pasaba antes de tener la librería, yo la tengo desde hace 16 años, voy a cumplir, y antes pues el Día del Libro a lo mejor ibas pensando, pues voy a llevarme pero entras en la librería y te apetece llevarte 2 o 3, porque entras en un momento en el que entras ya a comprar. Hay veces que vas a las librerías a mirar, que está muy bien, es maravilloso pasarse por las librerías, echar una ojeada, pero ese día parece que dices tú, bueno, el Día del Libro voy a comprar el libro del Día del Libro, y normalmente te apetece más de uno, que es lo que suele pasar. Después ya depende de cada persona, pero nosotros felices desde las librerías que nos visiten, que se lleven el libro o no se lo lleven, es lo de menos, pero que nos visiten sobre todo. ¿Cómo se prepara una librería para el Día del Libro? Porque el Día del Libro, desde luego, que cuando entras en una librería brilla, ¿no? Todo. Sí. La verdad es que siempre te preparas mal, porque siempre tratas de decir, bueno, a ver qué es lo que este año va a pedirte más la gente, tratas de estar muy bien surtido para ese Día del Libro. También hay que decir que tanto las distribuidoras como las editoriales, sobre todo las asturianas, en los dos sentidos, nos apoyan muchísimo para ya durante las semanas anteriores pues ponernos muchas facilidades para hacer encargos y para tratar de tener un surtido mucho más amplio del que puedes tener a diario, más ejemplares de los que puedas tener en circunstancias normales, pero después siempre te va a aparecer ese libro que no sabes muy bien por qué se te olvidó tener en la librería y te van a preguntar por él seguro. Entonces lo mejor, bueno, con los años lo que tienes la experiencia de decir, seguro que me voy a equivocar, seguro que hay varios títulos que no tengo o que pedí menos ejemplares de los que debería, porque nunca sabes. Pues de repente el Día del Libro, tú piensas que van a ser unos libros determinados y el Día del Libro te aparecen muchas personas pidiéndote otros. En lugares como Barcelona, en Cataluña, se celebra Sant Jordi. El fenómeno es muy claro. Sant Jordi, el libro y rosa, que se convierten en un punto fuerte, ¿no? del día. Aquí en Asturias se está impulsando no Sant Jordi, un Sant Xurde, un Sant Jordi a la asturiana. Un Sant Jordi a la asturiana, el Sant Xurde. Bueno, nosotros creemos que por supuesto, Sant Jordi, el libro y la rosa es maravilloso y ojalá se acerquen también todas las personas de Asturias a las floristerías y se cojan una rosa. Esto nunca, nada es contra otra cosa. Son cosas completamente complementarias, pero entendimos que en Asturias también se podía hacer y gracias al gremio de editores de Asturias, que son los que tuvieron esta feliz idea a la que nos fuimos incorporando otros gremios, pues tuvieron la idea de decir, bueno, ¿por qué no hacemos algo especial en Asturias, el Sant Xurde, y algo que empezó el año pasado se convierte también en una tradición y a lo mejor dentro de unos cuantos años pues viene gente de fuera también a comprar porque claro, esa rosca tanto dulce como salada de Sant Xurde solamente la van a encontrar en confiterías, panaderías asturianas y solamente lo van a encontrar el 23 de abril, que eso es algo también yo creo que muy, muy característico y que lo hace muy especial. O sea, esta rosca que mañana van a encontrar no la van a encontrar ningún otro día del año, solamente el 23 de abril y eso también es maravilloso, es sumar a que pues ir integrando para que Asturias sea una fiesta en general en torno al libro. Cuando hablamos de Sant Jordi siempre vinculamos esa rosa y ese libro, aquí decimos, bueno, claro, el libro bien, pero lo que sustituyó a la rosa fue la gastronomía. La gastronomía, es que aquí, bueno, yo creo que la idea fue feliz, decir, creo que fue Dani de Hojadelata, que es el presidente de
gremio de editores, lo cuenta... El creativo. El creativo lo cuenta con una conversación con Ricardo Menéndez Salmón, el escritor asturiano. Le sugirió que tenía que ser algo por el estómago. Y aquí en Asturias otra cosa no, pero ya en Biones somos bastante, entonces vamos a hablar. Y lo que a mí me sorprendió por las reuniones previas fue la disposición total. Primero, la profesionalidad del gremio de confiterías, el gremio de panaderías, los productores de miel. Increíble cómo trabajan, cómo se volcaron desde el primer momento para hacer un producto de elaboración con la receta unificada para que todas las confiterías, todas las panaderías tuvieran la misma receta, y aunque la apariencia externa pueda ser distinta, pero la receta en la que se basa es igual, y cómo se volcaron, el apoyo que tuvieron y lo felices que están con participar. Claro. Y nosotros, la verdad es que desde el gremio de librerías, editoriales, bibliotecas, que también participan las bibliotecas del Principado de Asturias, la propia consejería, que hay que decir que, desde la consejera Vanessa Gutiérrez, pero a Antón, desde el primer momento, Antón García se volcó con el proyecto, les interesó, nos apoyó con medios, la propia RPA nos está apoyando también con sus spots publicitarios y los programas, que agradecemos muchísimo. Pues todo, ves que es algo en el que muchos sectores están participando con ilusión y con alegría, y eso nos hace muy felices. Entonces, ¿cómo se celebra Sant Jordi? ¿Hay que comprar un libro y una rosca? Sí, yo creo que hay que acercarse. Lo de comprar al final caes, pero bueno. Claro. Yo creo que hay que acercarse a una panadería, a una confitería, hay que acercarse a una librería, y si se puede, cada uno en la medida de sus posibilidades, pues hacerse con un libro en su librería de confianza, y después acudir a una panadería o una confitería y llevarse una de las roscas. Y si quiere regalar, que el Día del Libro también es un día muy para regalar, claro, pues que regale el libro, y ya si conoce bien a la otra persona, si le gusta más la dulce o la salada, y si no conoce bien, pues que le regale las dos, porque además vienen a un precio muy asequible. Claro. Y en un packing que este año prepararon también las confiterías, panaderías, un packing para que venga ya envuelta en una cajita de cartón. Vamos, todo maravilloso, con la leyenda de Santo. Interesante. Eso es. El 23 de abril, Día del Libro, también se conmemora la muerte de grandes figuras de la literatura, como Miguel de Cervantes o William Shakespeare, ¿no? Efectivamente. ¿Están los clásicos de moda o...? Siempre. Al final siempre están dentro de lo que podemos llamar ser de moda. Lógicamente, Cervantes no va a estar tan de moda como el último bestseller, pero el último bestseller, a lo mejor dentro de un año ya no nos acordamos de él, y Cervantes siga ahí. Sí, siga habiendo gente que se interesa por los clásicos, y ahora hay que decir que entre la gente joven, por ejemplo, que muchas veces se dice también la gente no lee, está, por ejemplo, a lo mejor no tanto los clásicos españoles, pero la novela victoriana inglesa, pues Jane Austen, Charlotte Brontë. Ahora, hace poco se hizo la película de Frankenstein, que estuvo candidata a varios Oscar. Pues eso hizo que el libro de Mary Shelley se recuperara y mucha gente se tratara de acercar a él. Lo mismo pasa con Cumbres borrascosas también. Y Jane Austen es un clásico. Tú lo ves desde las librerías, porque las editoriales, sobre todo las editoriales grandes, en este caso Penguin Clásico, sigue reeditando continuamente, y otras editoriales te sacan ediciones especiales con los cantos tintados. O sea que los clásicos siguen funcionando. Quizá lo que no estén funcionando tan bien, y a lo mejor es algo que tenemos que hacérnoslo mirar desde España, es pues los grandes clásicos españoles, que también los tenemos, por supuesto, y no hay nada que desmerecer, pero a lo mejor esa literatura española del siglo XIX, de principios del XX, que los ingleses están manteniendo y vendiendo muy bien, pues aquí que también tenemos grandes obras, a lo mejor no los estamos contando también, o los estamos haciendo tan atractivos. Y este día, el Día del Libro, ¿se sacan novedades? ¿Es un día de lanzamientos de libro? Sobre todo las grandes editoriales, siempre, no que salgan para el Día del Libro, pero sí ellos en sus calendarios saben los lanzamientos, la gran promoción cerca del Día del Libro, porque después llevan a todos sus autores a las diferentes ferias, por supuesto a Sant Jordi, firmas que pueda haber. Claro. Entonces, finales de marzo, principios de abril, los grandes grupos editoriales suelen tener reservados a grandes estrellas también para hacer los lanzamientos esos meses. Esta semana no, esta no es una semana normalmente de lanzamientos, esta semana del Día del Libro, pero las semanas previas sí, precisamente porque necesitan también que se vayan conociendo el lanzamiento de ellos, para que hagan su campaña de publicidad, para que lleguen a las librerías, tengan todas las librerías dispuestas y estén ahí al asalto.
Voy a hacer la pregunta de siempre. ¿Qué es lo que más se está leyendo actualmente? ¿Qué libro es el que más se está vendiendo últimamente? Pues mira, lleva desde hace bastantes semanas, lo cual nos alegra mucho por dos razones, porque la autora, aunque no es asturiana, lleva muchos años viviendo en Oviedo, que es Lucía Soya Sobral, con el libro editado en Libros del Asteroide, Comerás Flores, una editorial no muy grande, una editorial de tamaño medio y una autora que es su primera novela y lleva desde, pues yo creo que desde diciembre aproximadamente, entre la lista de los más vendidos, no, la primera de la lista. Ahora mismo la autora está haciendo gira por Hispanoamérica y el Comerás Flores de Lucía Soya Sobral pues es un fenómeno editorial que surgió, salió el 1 de septiembre y ahí sigue manteniéndose y que tiene esa vinculación con Asturias porque ya lleva 10 años, dirigía un club de lectura maravilloso en La Salvaje en Oviedo y nos alegramos mucho. Y ese es el libro que ahora mismo está... Es el bestseller asturiano. Ahora no asturiano, sino a nivel nacional. A nivel nacional el libro consultas en las páginas de Cegal y llevan los últimos meses, pues Comerás Flores indudablemente en el número 1. Después va habiendo otros libros que van surgiendo por ahí, pero ese es el número 1. ¿Qué hay de la literatura infantil? Pues en literatura infantil hay los fenómenos televisivos normalmente, que son los que están ahí arriba. Pero, por ejemplo, pues hay un libro que en Asturias se está vendiendo muy bien y es de poesía y es de una editorial asturiana que es de Aurelio González Obies, que es un libro sobre poesía para niños y niñas. Matilde la Tilde, un libro que acaba de editar también Pintar, es un libro que llegó a las librerías la semana pasada y está gustando mucho. Entonces ahí pues de todo. Después hay las grandes apuestas de los grandes grupos, pues que ahora no se escucharán los más pequeños de la casa, pero desde, no sé, Policán en SM, como Marcus Pocus en Destino o Isadora Moon en Alfaguara, nombres que se conocen toda la infancia y están ahí muy dispuestos para ellos. Recomiéndanos un libro para Sanxurde. Pues mira, yo me iría, hay una autora asturiana que es Aitana Castaño, que publicó... Compañera de esta casa. Compañera de esta casa, que publicó el año pasado el libro Las Madrinas en la editorial Pez de Plata y es un libro muy recomendable. Yo lo que recomendaría sobre todo es que, ya que estamos en Asturias, que estamos celebrando el Día de Sanxurde, que visiten la web del Gremio de Editores de Asturias, que acaban de sacar un desplegable con recomendaciones de sus propios fondos y conocer las editoriales asturianas que apoyan muchísimo a las librerías asturianas. Y yo recomendaría, cada uno lógicamente que se lleve el libro que quiera, pero que si puede, que eche una ojeada al catálogo de las editoriales asturianas, porque Hoja de Lata, Pez de Plata, KRK, Trea, Satori... están haciendo cosas maravillosas y es un buen momento para conocerlas también. Carolina Sarmiento, también nuestra compañera. Por supuesto, Carolina Sarmiento con el libro Las Fronteras, que antes estaba en la editorial Pez de Plata asturiana y ahora está en Siruela, que nos alegramos mucho. Y, por ejemplo, otro autor, aunque no esté en editorial asturiana, habla antes de él, Ricardo Menéndez Salmón, acaba de publicar una de las grandes, para mí una de las mejores novelas de 2026, de 2026, que es Arca, que creo que va a ser una novela que se va a quedar, seguro. En un contexto, Rafael, de sobrecarga informativa, de inmediatez, de ruido constante, desde luego, ruido digital también, la lectura ofrece, todos lo sabemos, un aspecto, digamos, más relajado, tiempo lento, reflexión, silencio. ¿La lectura es un refugio a día de hoy? La lectura es un refugio y es una rebelión. Hay la librería Revoltosa de Gijón tiene una camiseta muy guapa que pone "La rebelión empieza leyendo", y la lectura va a contracorriente. Todo ahora mismo es lo que tú lo estabas comentando muy bien, todo es inmediato, todo es de titular y la lectura te exige justo lo contrario. Y lo que es sorprendente es el poder del libro, porque yo vuelvo otra vez a lo que hablábamos antes de que los jóvenes no leen. Claro que leen y encima yo creo que los jóvenes de hoy tienen mucho más mérito porque están leyendo en un contexto donde la lectura no es lo prioritario. No está de moda, ¿no? No está de moda y hay muchísimas cosas alternativas a la lectura. A lo mejor nosotros, yo que me crié en los años 70, 80, las alternativas de ocio pues no eran tantas. Teníamos la calle, efectivamente, que ahora no la tienen, pero la lectura era algo una de las pocas cosas que te proporcionaba ese ocio. Hoy hay muchísimas alternativas y, sin embargo, el libro en papel, el libro físico, sigue ahí manteniéndose, con lo cual es un gran invento. Si lleva sobreviviendo tantísimo tiempo y con tanto ruido externo, por algo será. ¿Falta pensamiento crítico? Sí, yo creo que sí.
Yo creo que falta pensar, precisamente porque nos guiamos mucho por titulares y eso se ve, sobre todo, yo creo que el sector más amenazado es sin duda la prensa y los periódicos o la prensa. Os movéis últimamente por el titular, lo inmediato y una noticia que tapa la otra. Haces un seguimiento en redes sociales de cualquier medio digital y estás viendo que hay noticias cada 4 minutos. Y sobre todo trabajamos con un fenómeno de la sobreinformación, claro, y la información que desde luego no es verdad, no verídica, ¿no? Claro, es imposible. Se lanza información que a lo mejor necesita pues 24 horas, simplemente 24 horas, que imagino que era como se trabajaba antes, porque sacabas el periódico al día siguiente para tratar esa noticia y trabajarla. Ahora te llega la información y casi la tienes que publicar para que no la publique el otro. Entonces yo creo que ese pensamiento crítico sí que falta, pero sobre todo falta, yo creo que en medios de comunicación, ahora en los libros. Lo que pasa es que el sector del libro, o lectores, lectoras, digamos que es un público que se mantiene muy fiel, a lo mejor es escaso en comparación con 40 millones de españoles, o no sé cuántos somos ya, 48 millones de españoles, o personas que vivimos en España, y a lo mejor las personas que leen habitualmente, pues bajamos eso. Pero dentro de esas personas que leen habitualmente, yo creo que ese sector crítico se mantiene todavía, que seamos muchos menos. Claro. Hoy no es el Día del Libro, es mañana, pero nosotros ya lo felicitamos desde aquí. Rafael Gutiérrez Testón, presidente de la Asociación de Librerías de Asturias, que tenga un feliz Día del Libro. Ese siempre es compartido con todas vosotras. Muchísimas gracias por estar aquí. Que lo celebremos, muchas gracias. Gracias. En Asturias Hoy, primera edición, Deportes. Y es el momento de escuchar la información deportiva que nos trae Diego Domínguez. Muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días. El Real Oviedo tendrá esta mañana en el Requeixón la última sesión de trabajo antes del choque del próximo jueves a las 9:30 de la noche en el Carlos Tartiere frente al Villarreal. Una cita que se van a perder Luka Ilić, Alex Forés y Dendoncker por lesión, además del sancionado Nico Fonseca. Con 2 partidos en solo 3 días, Guillermo Almada se plantea rotaciones, aunque no quiere desvelar sus intenciones. Esta mañana comparecerá ante los medios el técnico argentino antes de la última sesión. El Sporting volverá al trabajo a partir de las 5:30 de la tarde en la Escuela de Fútbol de Mareo, en una sesión abierta al público. Será la primera jornada de trabajo para los rojiblancos, que por delante tendrán 4 entrenamientos antes de medirse al Córdoba de Iván Ania el domingo a partir de las 2 de la tarde en el Nuevo Arcángel. Un choque que se perderá Alex Corredera, que deberá de cumplir un partido de sanción por acumulación de tarjetas. En Primera Federación, el Real Avilés visita el domingo a las 8:30 de la noche a Malata para medirse al Racing de Ferrol. El equipo de Lolo Escobar llega a este partido después de sumar 7 puntos de 9 posibles. Escuchamos al extremo Kikala. Creo que el equipo cada día se ve mejor en la idea del míster. Creo que ahora somos un equipo mucho más equilibrado y creo que eso nos va a dar mucho. Tenemos que ir a Ferrol, hay que hacer el punto bueno en Ferrol, como tú dices. Y al final hay que ir allí a ganar. Evidentemente pues puede pasar cualquier cosa, pero lo que no tienes que hacer es intentar no perder los partidos que quedan. En baloncesto, la Alimerca Oviedo recibe hoy a partir de las 8:30 en el Palacio de los Deportes la visita del Palmer Palma, penúltimo clasificado de la Primera FEP. Un partido que los de Javi Rodríguez afrontan después de 2 derrotas consecutivas. Un partido muy importante mañana en casa contra un rival que se juega mucho, pero como siempre es un partido más, un partido que el siguiente que nos toca, el siguiente que jugamos en casa y el siguiente que queremos competir, hacerlo bien y como no, llevarnos una victoria. Una victoria unida a una derrota del Zamora podría darle al conjunto asturiano la clasificación matemática para los playoffs. Mañana además dará comienzo la Vuelta Ciclista Asturias y los equipos ya han comenzado a llegar a nuestra región. Uno de los más madrugadores fue el NU Colombia, que ayer se ejercitó ya en las carreteras del Principado. Los colombianos llegan liderados por Sergio Henao, vencedor de la París-Niza en 2017, y gran gregario de Chris Froome en el Sky. Asturias Hoy, en clave económica. Bueno, pues como siempre acabamos este informativo hablando en clave económica, lo hacemos con José Antonio Antuña, director de Renta 4 Gijón. José Antonio, muy buenas. ¿Qué tal, Paula? Buenos días. Estamos a miércoles, hay una tregua de la tregua. ¿Cómo vienen los mercados hoy?
Bueno, pues aquí en Europa los mercados no acaban de fiarse mucho. Es verdad que vienen ligeramente al alza, subidas, los futuros van marcando subidas en torno al 0,10, 0,20. Las subidas son un poquito más abultadas en Estados Unidos, que sí que están en torno al 0,60, 0,70. Y nada, pues esa extensión del alto fuego, como bien dices, a la espera de esa propuesta por parte de Irán, pero mientras tanto, pues el estrecho de Hormuz cerrado, Estados Unidos mantendrá el bloqueo de los puertos iraníes, e Irán respondiendo que no negociará bajo amenazas, con lo cual, pues eso, estrecho Hormuz cerrado, y eso tiene su impacto pues en la inflación al alza y en el crecimiento a la baja. Hay que pensar que las bolsas estaban en máximos, descontando que el conflicto se iba a solucionar en el corto plazo, y desde luego que eso parece que no tiene visas de tener solución, con lo cual pues muy pendientes de lo que de los avances que puedan venir en ese alto el fuego y en esas negociaciones, y los inversores pues mientras tanto prudentes. Bueno, pues lo iremos viendo, lo analizamos mañana todo con José Antonio Antuña aquí en el estudio. Hablaremos de economía y de todo lo que está ocurriendo. José Antonio, mañana nos vemos. Gracias. Gracias, buenos días. Y nosotros nos vamos. Ahora se quedan con toda la información que les trae en TPA El Matinal. Nosotros mañana, como siempre, volvemos a las 8 en punto de la mañana. Hasta entonces.